¿cómo estás? Un bendecido día para ti. Soy Cintia Quiroz y esto es Matemática para el quinto grado de secundaria. Continuamos trabajando la experiencia de aprendizaje número 9. Peruanas y peruanos nos comprometemos en la construcción de una sociedad más segura. El reto de esta experiencia de aprendizaje es ¿cómo podemos promover la mejora de la seguridad ciudadana en nuestra familia, comunidad y en el país que queremos? El propósito, asumir y sustentar propuestas para promover la mejora de la seguridad ciudadana con el propósito de contribuir en la construcción de una sociedad segura a fin de consolidar la convivencia y el bien común. Vamos a trabajar en esta ocasión la actividad 11. Elaboramos e interpretamos mapas para la seguridad ciudadana. Hola, en esta actividad vamos a elaborar e interpretar mapas para mejorar la seguridad ciudadana. Para ello, primero revisaremos información y conceptos sobre elaboración de mapas y planos. Vamos entonces inmediatamente a revisar estos conceptos claves que nos van a permitir comprender más todo acerca de mapas y planos. Muy bien, observa esta imagen. Lo que tenemos que recordar es lo siguiente. Los planos, como su nombre lo indica, presentan la Tierra como si fuera plana, es decir, en su forma bidimensional. Son representaciones a escala y muestran áreas pequeñas pero con gran detalle. Los mapas representan territorios más amplios como países o continentes, pero no tienen el nivel de detalle de los planos. Entonces, la imagen que tú estás observando aquí, ya te diste cuenta que es un plano. No te olvides que la escala es una razón que indica la relación entre las dimensiones de un dibujo que representa la realidad, por ejemplo, un plano como este o un mapa, y las dimensiones reales. Aquí podemos nosotros identificar dos tipos de escala, la escala numérica y la escala gráfica. Veamos qué es la escala numérica. Una escala numérica indica la razón entre el tamaño de un objeto sobre un plano y su tamaño real. Se expresa como una fracción. Por ejemplo, en un mapa a escala de 1 a 50.000, que también lo puedo expresar de esta manera, de 1 a 50.000, se interpreta como que 1 centímetro en el plano representa 50.000 centímetros en la realidad. Observa la escala numérica que presenta este plano que me muestra el centro histórico del Cusco. Mira, el plano está a una escala de 1 a 12.500. De 1 a 12.500. Esto quiere decir que 1 centímetro aquí en el plano representa 12.500 centímetros en la realidad. Veamos la escala gráfica. Una escala gráfica es una barra dividida en segmentos iguales que representan distancias reales en metros o kilómetros. Observemos la escala gráfica de este plano. Mira, de 0 a 1 hay 1 centímetro, ¿verdad? De aquí a aquí hay 1 centímetro en el plano, lo que equivale o lo que representa 125 metros en la realidad. De aquí a aquí también hay 125 metros más, ¿no? Acá hay 1 centímetro, mira, 1 centímetro en el plano, de 125 a 250 hay 125 aquí metros. Y de esta forma yo voy interpretando la escala gráfica en este plano. Quiero que observes aquí, este segmento me indica que aquí esta distancia es de 25 metros. Si yo dividiera, observa aquí, en 5 partes iguales, representarían 25 metros cada segmento, ¿no? Y esto es lo que significa, ¿no? 25 metros es esta distancia. Vuelvo a repetir, si yo divido acá, sería aquí 25, 25, 25, 25 y 25, lo que suman 125. Luego vamos a trabajar con escalas gráficas y nos vamos a dar cuenta de lo práctico y útil que es trabajar con ellas. Además, recuerda también, los mapas y planos se diseñan a escala para asegurar la proporción y exactitud de las dimensiones que describen. El uso adecuado de estas medidas a escala te permitirá describir y precisar la información gráfica de manera veraz y exacta.
Continuamos entonces revisando las nociones básicas sobre mapas y planos y esta vez quiero que observes la rosa de los vientos. Te pregunto, ¿qué es la rosa de los vientos y para qué sirve? La rosa de los vientos es un instrumento útil que sirve como referencia para representar orientaciones en cartografías y mapas, basándose en los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Estos a su vez se dividen por las bisectrices, lo cual genera direcciones al noroeste, aquí noroeste, al suroeste, al noreste y el sureste o el sureste. ¿Qué es el sistema de coordenada cartesiana? El sistema de coordenada cartesiana es una representación útil para ubicar puntos en el plano. Aquí vemos un plano y está formado por 2 ejes mutuamente perpendiculares. Acá tenemos un primer eje, otro eje, cortados de forma perpendicular. Al eje horizontal se le denomina eje X o eje de las abscisas. Al eje vertical se le llama eje Y o eje de las ordenadas. Además, también podemos identificar este punto O, que es el origen, llamado el origen. El punto O es aquel donde se cortan los 2 ejes, es el origen de coordenadas. Las coordenadas de un punto cualquiera P se representan por X, Y, cuyos elementos X y Y tienen un orden definido. El valor X corresponde a la abscisa y se ubica en el eje X. El valor Y corresponde a la ordenada y se ubica en el eje Y. Veamos entonces a ver si yo quiero encontrar las coordenadas de este punto. No conozco cuáles son las coordenadas, pero yo sé que se representan por un par ordenado X, Y, donde ya tienen un orden definido. En X va a ir el valor que corresponde a la abscisa. Entonces yo observo la abscisa, que es el eje X, y qué valor tendrá el punto en el eje de las abscisas: 1, 2, 3. Y en el eje de las ordenadas 1 y 2. Por lo tanto, en donde se encuentran estas 2 líneas puntiagudas está ubicado el punto, cuyas coordenadas entonces son 3 en X y 2 en Y. El par ordenado de este punto es 3,2. Por acá tengo también otro punto, si tú lo puedes observar, y quiero encontrar sus coordenadas. ¿Cuáles serán esas componentes? La primera componente en X, recuerda que hay un orden definido. La primera componente en X, veamos aquí, estamos con los X negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5. Y luego en Y bajó menos 1. Entonces tenemos X, Y menos 5, menos 1. Menos 5, menos 1 sería el par ordenado que representa las coordenadas de este punto. Importante información la que estamos revisando hasta el momento. Vamos ahora a elaborar nuestro plano. Para elaborar el plano de nuestra comunidad, conversamos con nuestras familias tomando en cuenta lo siguiente. Consideramos los recursos que tenemos disponibles: hoja bond y o cuadriculada, papelotes, regla, lápiz, entre otros, y determinamos la escala que vamos a utilizar. Yo tengo aquí mi cuadrícula, ya viste, ya tengo entonces mi cuadrícula y yo voy a determinar la escala. Recuerda que la escala se debe presentar en números enteros, entonces yo voy a considerar que cada cuadrícula en este plano representarán 50 metros en la realidad. Muy bien. Consideramos que el punto central de referencia sea nuestra casa. Entonces nosotros en esta cuadrícula vamos a elaborar nuestro plano considerando que el punto central sea nuestra casa. Trazamos las cuadrículas para que nos sirvan de guía en la ubicación de los lugares de interés: posta médica, estadio, colegio, comisarías, entre otros. Entonces mira, ve, yo lo he trabajado de esta forma. En la cuadrícula he colocado estos bloques más grandecitos que me van a indicar las cuadras de mi casa. ¿Sí? Aquí he ubicado mi casa. Recuerda que aquí me dice que debo considerar que el punto central de referencia sea mi casa. Entonces mi casa la he ubicado aquí, considerando que cada uno de estos cuadrados más grandes de color rosado son las cuadras que separan mi casa de algún otro punto al que yo deseo dirigirme. Muy bien, aquí si observas he considerado la plaza de mi urbanización, la posta médica, el colegio. Por aquí tengo la rosa de los vientos. Si tú deseas considerar por aquí una comisaría, hazlo.
Un mercado también podrías tú considerar porque son lugares de interés. Realizamos una lista de los lugares de referencia como iglesia, colegio, posta, etcétera, que vamos a considerar. Bueno, aquí vuelvo a repetir, consideré la plaza, la posta médica, el colegio y en relación todo a mi casa. Señalamos los puntos o rutas de interés para nuestra seguridad, tales como el camino que usamos para ir a la comisaría o al área de salud, las vías de evacuación, entre otros. Entonces, en tu caso, yo te voy a pedir que sí, por supuesto, ubiques la comisaría de tu sector, la comisaría de tu urbanización, porque son lugares de interés para nuestra seguridad. De esa forma estaríamos nosotros elaborando nuestro plano, ¿sí? El plano, ¿por qué? Porque a partir de este plano nosotros vamos a responder algunas preguntas. Mira, como la situación número 1. Con ayuda de la rosa de los vientos, aquí describimos el recorrido de mi casa al colegio y viceversa. ¿Cuál es el recorrido que yo realizo cuando me dirijo de mi casa al colegio? Pueden haber varios recorridos, ¿no? Puede ser que yo, por ejemplo, tome por aquí y voy directo, bajo y luego nuevamente a la izquierda y llego al colegio. Como puede ser también que haga otro recorrido, voy directo, salgo de mi casa, cruzo varias cuadras y luego bajo al sur y llego al colegio también. No hay problema. Lo que sí tenemos que recordar, vamos con lo siguiente. Recuerda que la trayectoria es el camino que ha recorrido la persona. Y la distancia recorrida es la medida de la trayectoria. Cuando hablamos de medida ya hablamos de un número con una unidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, 5 metros, 7 metros, 10 metros, 1 kilómetro. Entonces, vamos recordando esta información importante. Ahora sí, voy a describir el recorrido de mi casa al colegio. Mira, utilizando la rosa de los vientos. Yo voy a hacer el siguiente recorrido. Mira, salgo de mi casa y camino una cuadra al oeste. Observa, estoy utilizando la rosa de los vientos. Norte, sur, este, oeste. Muy bien. Entonces salgo de mi casa y camino una cuadra al oeste. Y luego voy a bajar una cuadra. En todo caso, doblo al sur, ¿no es cierto? Una cuadra, camino. Luego hago un giro al oeste, una cuadra. Y sigo el trayecto suroeste hasta llegar al colegio. Mira, estoy describiendo el recorrido de mi casa al colegio utilizando la rosa de los vientos. De esta forma también podríamos considerar. Nos dirigimos una cuadra al oeste. Sí, es cierto, una cuadra al oeste. Luego una cuadra al sur. Muy bien, una cuadra al sur. Giramos al oeste, aquí giramos al oeste y recorremos una cuadra y finalmente avanzamos al suroeste. Aquí está, mira, al suroeste. Muy bien, ese es el recorrido de mi casa al colegio. Ahora, ¿cuál será el recorrido que yo realizo de regreso? Mira, ahora voy a describir el recorrido que hago del colegio a mi casa. Salimos del colegio y nos dirigimos a nuestra casa y lo hacemos primero en dirección noreste. En esta dirección noreste, mira aquí, esta bisectriz, observa, noreste. Luego doblamos a la derecha con dirección al este, ¿sí? Una cuadra. Luego con dirección al norte, otra cuadra recorremos y finalmente volvemos a doblar al este y llegamos a mi casa. Nos dirigimos por el noreste, tal cual como lo hemos indicado, luego recorremos una cuadra al este, doblamos al norte y recorremos una cuadra y finalmente nos dirigimos al este. Ahí está, ambos recorridos utilizando la rosa de los vientos. Yo te invito a hacer el mismo proceso construyendo tu plano, considerando las zonas seguras, las zonas de interés de tu urbanización, de tu sector, y luego describiendo el recorrido de tu casa a cualquiera de los sitios de interés, ya sea al colegio, a la posta médica, a la plaza de tu sector o a la comisaría, ¿sí? Entonces yo te invito a hacer ese mismo proceso porque quedará como una actividad a realizar. Muy bien, vamos a continuar ahora con la situación número 2. Situación número 2. Quiero que antes de leer esta situación observemos aquí la imagen. Se nos está presentando un plano cartesiano, ¿verdad? Aquí tenemos el eje de las abscisas, por acá el eje de las ordenadas. Incluso me indican 2 puntos, mira, con sus respectivas coordenadas. Este primer punto A, 2,1 y este segundo punto B, 6,3. Mira, 2, 1. 6 en X y 3 en Y.
Además observo por acá la canchita de fútbol, seguramente una canchita. Por acá observo mi casa. Mi casa está ubicada en este punto, mientras que la canchita ubicada en este otro. Por acá vemos una edificación. Me imagino que por acá hay casas, no hay calles por donde cruzar. Acá todo esto es una edificación, me menciona. Y además observo aquí que cada cuadrícula tiene una medida de 5 metros. En la realidad, cada unidad en este plano representan 5 metros en la realidad. Bueno, hasta el momento eso es lo que observamos. Veamos qué dice la situación número 2. Con ayuda del plano de ubicación de una canchita deportiva cerca de mi casa, cuya señal de Wi-Fi tiene un alcance de 20 metros a la redonda, calculamos lo siguiente. Pregunta A. ¿A cuántos metros de mi casa está la canchita deportiva? Pregunta B. ¿Cuál es la distancia real del recorrido que realizo diariamente para ir de mi casa a la canchita deportiva? Y pregunta C. ¿Es posible que estando en la canchita deportiva pueda captar la señal de Wi-Fi de mi casa? Justificamos nuestra respuesta. Vamos entonces a responder esta primera pregunta. Pregunta A. ¿A cuántos metros de mi casa está la canchita deportiva? Mi casa está ubicada aquí en este punto y la canchita deportiva en este otro. Si me están preguntando cuántos metros de mi casa, me están preguntando la distancia, ¿no? La longitud de esta línea puntiaguda o de este segmento de recta, si queremos verlo de esa forma, buscando calcular cuál es la medida de esta línea aquí que une ambos puntos. ¿Qué podemos hacer? Mira, debemos tener en cuenta que cada cuadrícula representa 5 metros en la realidad. Esto sí, ya lo tenemos presente. Cada unidad en el plano o cada cuadrícula del plano representan 5 metros en la realidad. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos para hallar la distancia mínima que separa mi casa de la canchita. Recuerda que yo puedo incluso utilizar otro recorrido para medir la distancia de mi casa a la canchita, ¿no? Por ejemplo, puedo utilizar esta medida. Mira, y aquí son 2 cuadrículas y por acá son 4 más, son 6 cuadrículas. Y si yo sumo esas cuadrículas sería la distancia de mi casa a la canchita, pero me están hablando de una distancia mínima, que es la línea recta, el segmento de recta que une así directamente la casita y la canchita, ¿ya? Entonces, como me están hablando, mira aquí, de aplicar el teorema de Pitágoras. Recuerda que el teorema de Pitágoras se aplica en todo triángulo rectángulo. Profesora, pero aquí no veo el triángulo rectángulo. Mira, aquí está. Obsérvalo. Identificamos aquí el lado recto, observa, y sabemos aquí que H será la hipotenusa, A y B los catetos. Ya esto lo vamos a ver aquí nuevamente en este triángulo. Además voy a ubicar aquí este puntito, ¿sí? Que es el punto del lado recto, digámoslo así, ¿sí? El punto del lado recto, que es 6 en X, observa, 6 en X y 1 en Y, ¿sí? 1 en Y, 6,1 es este puntito. Entonces ya tengo aquí identificado el triángulo rectángulo. Si observas esta línea que une a los dos puntos que me interesa encontrar su distancia, es la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces le voy a colocar H de hipotenusa y estos dos lados del triángulo serán los catetos, ¿sí? A y B. Entonces, una vez que ya identifiqué, ahora voy a aplicar el teorema de Pitágoras. H al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Muy bien, entonces vamos a hallar el valor de la hipotenusa, ¿sí? Vamos completando. H al cuadrado será igual a al cuadrado. A. ¿Pero cuánto vale A? Mira, trabajando con cuadrículas. Una cuadrícula, 2, 3, 4. 4 al cuadrado. Y B será aquí. ¿Cuánto medirá B? Este lado. 2 cuadrículas. 2 al cuadrado. ¿Sí? Muy bien, ahora sí, este 2 que está como exponente de potencia va a pasar como índice de raíz. 4 al cuadrado más 2 al cuadrado, esto es 20. Raíz cuadrada de 20, 4,47 cuadrículas. ¿Sí? O sea, la distancia entre estos dos puntos es de 4,47 cuadrículas. Ahora yo voy a calcular la distancia mínima con 2 decimales considerando la escala. Me dice que cada cuadrícula en el plano equivalen o representan 5 metros en la realidad.
Entonces, si yo tengo una distancia de 4,47 cuadrículas, basta con multiplicarlo por 5 metros que representan esto en la realidad. 4,47 por 5 metros es 22,35 metros y estoy usando dos decimales, 22,35 metros. Por lo tanto, la canchita está a una distancia real de 22,35 metros de mi casa. Lo que debemos recordar es que la distancia mínima, ya entre dos puntos, la distancia mínima entre dos puntos lo vamos a encontrar calculando la longitud del segmento de recta que une esos dos puntos. O si nos encontramos en un plano cartesiano como este, aplicaríamos el teorema de Pitágoras porque podríamos formar un triángulo rectángulo. Y aplicando el teorema de Pitágoras encontraríamos la longitud que estamos buscando. No te olvides entonces, distancia mínima, ¿sí? Vamos ahora sí con la pregunta B. ¿Qué dice la pregunta B? ¿Cuál es la distancia real del recorrido que realizo diariamente para ir de mi casa a la canchita deportiva? ¿Cuál es la distancia real del recorrido? Mira, ¿por qué me dicen la distancia real? Porque cuando yo me voy de mi casa a la canchita, yo no voy a cruzar la edificación, no me voy a ir por encima de los techos, ¿no? Digámoslo así, acá hay algo que obstruye mi camino, mi paso, mi recorrido. Por lo tanto, yo voy a tener que tomar otro recorrido. Mira, como no podemos pasar sobre las edificaciones, debemos establecer un recorrido. Elegimos la ruta descrita por los catetos del triángulo rectángulo. Para ello tenemos que es este recorrido, mira, por acá. Salgo de mi casa, camino al oeste y luego al norte 2 cuadras. Si queremos, ¿no? 2 cuadrículas de esta forma. Allí utilizaremos ese recorrido. Por lo tanto, este recorrido, ¿cuántas cuadrículas tiene? 4, 1, 2, 3, 4 y hacia arriba 1, 2. Hablamos de 6 cuadrículas. Ahora calcularemos la distancia real de este recorrido. En el plano fueron 6 cuadrículas. Ahora multiplicaremos por 5 metros porque cada cuadrícula representa 5 metros en la realidad. Multiplicamos 6 por 5 metros, 30 metros. Por lo tanto, la distancia recorrida todos los días para ir a la canchita es de 30 metros. Muy bien, vamos ahora con la pregunta C. ¿Es posible que estando en la canchita deportiva pueda captar la señal Wi-Fi de mi casa? Justificamos nuestra respuesta. Entonces, para saber si la señal Wi-Fi puede ser captada en la canchita desde mi casa, trazamos la circunferencia de radio 4 cuadrículas que representan los 20 metros de alcance a la redonda. Aquí está, mira, ve que la señal de Wi-Fi tiene un alcance de 20 metros a la redonda. Entonces, si la señal sale de mi casa, aquí voy a tener que considerar 4 cuadrículas, ¿sí? Como radio. Mira, en este caso 4 cuadrículas, 1, 2, 3, 4, porque representan los 20 metros de alcance a la redonda. Entonces, una vez que yo trazo el radio de 4 cuadrículas, que significan los 20 metros, entonces puedo aquí trazar ya mi circunferencia. Utiliza tu compás si estás trabajando en tu cuaderno, ¿sí? Utiliza tu compás. Aquí 4 cuadrículas como radio, ¿no? 20 metros a la redonda. Observa aquí. Mira, nos damos cuenta entonces que la señal de Wi-Fi no llega a este punto. Entonces ya damos respuesta. No es posible captar la señal Wi-Fi en la canchita deportiva. Situación 3. Karina se pregunta, si ocurriera un asalto cuando estoy en la biblioteca municipal que se encuentra a 200 metros al este y 100 metros al norte de mi casa y debo salir para dirigirme a la comisaría que se encuentra a 200 metros al norte y 200 metros al este de la biblioteca, ¿cuál sería la distancia que recorrería para poder asentar la denuncia? Muy bien, aquí observamos nuestra cuadrícula donde están nuestros ejes de coordenadas ya visibles, el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas, y observo que se ha ubicado la casa de Karina en el origen de coordenadas, aquí en el origen. Además también observo que cada cuadrícula representa 100 metros en la realidad y por acá me muestran la rosa de los vientos para poder guiarme y ubicar justamente estos sitios, tanto la biblioteca municipal como la comisaría. Vamos a dar nuevamente lectura. Si ocurriera un asalto cuando estoy en la biblioteca municipal que se encuentra a 200 metros al este y 100 metros al norte de mi casa,
Aquí está la casa de Karina. Me dice 200 metros al este. Yo sé que cada cuadrícula representa 100 metros, entonces 100 metros, 200 metros al este, hasta aquí. Y luego dice 100 metros al norte, 100 metros al norte. Aquí no puedo observar el 1, pero aquí está 100 metros al norte. Por lo tanto, aquí estaría ubicada la biblioteca en el punto 2,1. Luego dice que ocurre pues un asalto en la biblioteca y tiene que salir para dirigirse a la comisaría que se encuentra a 200 metros al norte y 200 metros al este de la biblioteca. Entonces ahora el punto central, el punto de referencia será la biblioteca y ya no la casa de Karina. La biblioteca entonces me dicen que parte de la biblioteca para dirigirse a la comisaría 200 metros al norte. Entonces 200 metros al norte, 100 metros, 200 metros aquí y 200 metros al este, a la derecha, al este, 100 metros, 200 metros. Entonces el punto donde estaría ubicada la comisaría sería el punto 4,3. La pregunta es, ¿cuál sería la distancia que recorrería Karina para poder asentar la denuncia? Es decir, la distancia de la biblioteca hasta la comisaría. Lo que solicitan entonces es encontrar la distancia mínima, la distancia o la longitud de esta recta, de este segmento de recta que une estos dos puntos. Para ello, como te das cuenta, estamos en un plano cartesiano, podríamos nosotros aplicar el teorema de Pitágoras formando el triángulo rectángulo de esta forma. Mira, muy bien, ya tenemos nuestro triángulo rectángulo y la hipotenusa coincide justo con la longitud que deseamos hallar. Entonces, H, hipotenusa, A y B, los catetos. Entonces debemos tener en cuenta que cada cuadrícula representa 100 metros en la realidad. Aplicamos el teorema de Pitágoras para hallar la distancia mínima que separa la biblioteca de la comisaría. Sabemos entonces que H es la hipotenusa y que A y B son los catetos. Aplicamos teorema de Pitágoras. H al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Pero A, mira, esta longitud. ¿Cuántas cuadrículas equivalen esta longitud? Aquí en este cateto, dos cuadrículas, 2 al cuadrado. Y lo mismo aquí, en este cateto, dos cuadrículas, sería b al cuadrado, 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, 4 más 4, 8. Raíz cuadrada de 8 es 2,83 cuadrículas, ¿sí? Entonces la distancia en el plano es de 2,83 cuadrículas. Ahora corresponde calcular la distancia mínima real. Ahora vamos a calcular la distancia real. Multiplicamos entonces por 100 metros, que es lo que equivale en la realidad cada cuadrícula. Multiplicamos 2,83 por 100 metros, esto es 283 metros. Por lo tanto, para poder denunciar el hecho en la comisaría, Karina recorrería 283 metros aproximadamente. Muy bien, de esta forma terminamos de resolver esta tercera situación. Te recuerdo que la competencia que estamos desarrollando es resolver problemas de forma, movimiento y localización. Los criterios de evaluación son los siguientes. ¿Representé en mapas o planos la ubicación de los lugares seguros de mi comunidad? Sí. ¿Interpreté el mapa o plano a escala con la información relacionada a la seguridad ciudadana de mi comunidad? Por supuesto que sí. ¿Usé estrategias y recursos gráficos para representar un mapa o plano a escala? Claro que sí. ¿Justifiqué mi procedimiento relacionado con la elaboración y lectura de mapas o planos? Por supuesto que hemos alcanzado cada uno de estos 4 criterios. Te voy a invitar a que tú te evalúes de forma honesta. Soy Cintia Quiroz y te invito a suscribirte a mi canal, a darle like a este video y a compartirlo en tus redes sociales. De esa forma me estás apoyando. Deseo de todo corazón que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Bendiciones.